El capítulo sexto de la condición humana comienza con el parágrafo 35, alienación del mundo. Vamos a tener en mente principalmente la acepción de alienación en términos de enajenación. Y por enajenación vamos a entender fundamentalmente estar privado de algo, perder posesión de algo. En este caso, pues, el mundo. Según nos dice, la modernidad se va a configurar a partir de tres grandes hechos: los descubrimientos geográficos, que comienzan en la última década del siglo XV, cuando Cristóbal Colón llega a lo que hoy en día es América. El segundo acontecimiento es la Reforma, debida a Martín Lutero, quien fija en la Catedral de Worms 95 tesis y posteriormente da inicio, obviamente sin que fuera su intención, a una guerra religiosa profunda que va a culminar cuando en Europa se establece una segunda iglesia, que es la iglesia reformada o protestante. Y el tercer acontecimiento, la invención del telescopio, obra de Galileo Galilei, quien toma unos telescopios previos que han sido diseñados en Holanda, en los Países Bajos, los potencia y, sobre todo, lo más importante, los usa para lo que va a ser una forma de pensar y de comportarse con relación a la Tierra llamada ciencia moderna. El primero de estos acontecimientos, los grandes descubrimientos geográficos que van a llevar a los europeos a la totalidad del planeta Tierra, van a tener un efecto paradójico desde la perspectiva que nos interesa, y es que en lugar de significar una ampliación del espacio o del lugar en donde tiene experiencia la vida de los seres humanos, en realidad lo que va a suceder es que se va a perder la noción de distancia y se va a encoger el, el lugar, o sea, el planeta Tierra. Algo que ella ilustra bastante bien con la idea de un globo terráqueo que nosotros tenemos en nuestros escritorios, al lado de nuestros libros, indicando que nos acostumbramos a ver la Tierra como algo que se puede percibir a la distancia, manipular e incluso ponerlo a girar con nuestras propias manos. Este encogimiento del planeta, de la Tierra, tiene que ver con una ganancia del ser humano en relación a su capacidad topográfica, como la llama ella. De lo que se trata es de que el hombre paulatinamente fue ganando habilidad en esa capacidad que le permite mirar las cosas a la distancia, hasta tal punto que incluso fue capaz de asumir el punto de vista de un sujeto exterior al planeta Tierra, como si estuviera viendo la Tierra desde el espacio exterior. Esta capacidad del ser humano, esta facultad, como dice ella en este pasaje, puede ser ilustrada con el momento en el que los seres humanos, gracias a que realmente podían cubrir lugares muy distantes de la Tierra gracias al avión,
significó la situación real de un ser humano que estaba separado de la tierra, que estaba volando, que no tenía sus pies en la tierra. El segundo gran acontecimiento, la reforma iniciada con Martín Lutero, va a significar la emergencia de una nueva iglesia, lo cual tiene connotaciones mentales, espirituales muy profundas. Las iglesias no se crean de la nada, de la noche a la mañana. No hay una diversidad de iglesias, solo hay una. Y ver cómo aparece otra, pues eso tiene unas implicaciones muy profundas. A Hannah Arendt de este evento le importa mucho mostrar cómo significó un cambio en lo que hasta ese momento había sido la noción de propiedad privada, un concepto que es muy importante al comienzo de su libro porque nos va a permitir comprender lo que en Grecia era esencial, a saber, esta distinción entre una vida pública que acontece en espacios públicos y una vida privada asociada con la vida, con la familia, eh, un lugar más bien oscuro en términos fenomenológicos y que tiene que ver con el cuerpo, con la necesidad, con la vida en sí misma, esa distinción público-privado que es tan importante. Aquí ella nos está diciendo que la manera como se concebía la propiedad va a cambiar sustancialmente después de que por este movimiento de reforma se va a dar una expropiación en un inicio de la iglesia, pero posteriormente del campesinado. Y además de esto, se va a sustituir esta idea de propiedad tradicional por otra que tiene que ver con la riqueza, con la acumulación, con el cuerpo como fundamento para propiedad, en tanto yo soy dueño de los frutos de mi trabajo, de lo que yo produzco con mi cuerpo. Va a ser entonces muy importante esta idea de un cambio en la mentalidad con respecto a la propiedad y la emergencia de esta idea de apropiación, de acumulación y de riqueza. La expropiación a la que da inicio la reforma como fenómeno ocurrido también en el siglo XVI, da inicio a un proceso que va a ser la conversión del mundo en algo que no tiene la solidez de los objetos, que pierde ese carácter de objetividad de mundo que siempre había tenido y que va a ser reemplazado por otro en donde lo que importan son los procesos y la realidad en sí misma se va a ver como algo procesal. Cuando siglos después, 4 siglos después, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encuentra devastada por completo y en un periodo de tiempo tremendamente corto es reconstruida por completo, dice Hannah Arendt, ilustra bastante bien lo que era desde un comienzo, desde sus orígenes, este proceso. Se ha convertido la realidad toda en un proceso de producción y consumo y por esa razón un mundo devastado, arruinado, no es una tragedia, sino ante todo una oportunidad, porque se puede llevar este proceso de producción y consumo a gran escala. En un contexto así, lo que arruina
no es esta devastación, sino, por paradójico que parezca, el hecho mismo de querer conservar. Conservar arruina. Podemos concluir este parágrafo resumiéndolo todo en tres grandes ideas. La primera gran idea es que quienes habitaban en ese momento percibían lo que estaba aconteciendo con ojos de pasado. Eran personas de su tiempo y no estaban viendo eh, los grandes descubrimientos, eh, la emergencia de una iglesia nueva, mm, lo que veían a través del telescopio como si fuera mm, una época nueva, como si fuera un mundo nuevo ya configurado, sino que lo seguían viendo desde su condición de, de seres que pertenecen todavía a lo que podríamos llamar la Edad Media. Mm, El segundo comentario es que se trata, y para ella eso va a ser muy importante, de acontecimientos, de hechos, y no de ideas. No se trata de que están apareciendo una serie de ideas innovadoras, sino que se encuentran ante acontecimientos, ante hechos. Los hechos, dice ella, no tienen una explicación causal, no es posible decir que un hecho fue producto de algo, sino que para ella esto es muy importante, el hecho siempre va a tener un carácter de espontaneidad, de novedad, un reducto profundo de misterio, de no ser posible explicarlo. Y por último, la tercera gran idea para resumir este primer apartado es que desde este momento se inicia un proceso que va a terminar con un hombre que se acostumbra a mirar, a pensar y a comportarse como si estuviera en una posición exterior a la Tierra, desde un punto de vista eh, extraterrestre, si ustedes quieren, situado por fuera de la Tierra. Nuestro tema es el cambio de época. No vivimos en una época de cambios, sino realmente asistimos es a un cambio de época. ¿Qué puede significar esto? Lo estamos tratando de comprender a la luz de la lectura de este interesante libro y pues del capítulo sexto que es el que estamos mirando. ¿Qué significa? En términos de Hannah Arendt, una alteración profunda de la condición humana. Todo esto que era como el ser humano en su origen griego para la tradición nuestra, que es la europea, va a ser por completo modificado después de milenios de transformaciones. Lo que vamos a tener es una alteración radical de todo esto y ya lo estamos viendo porque está quedando muy claro que estamos abandonando esta perspectiva completamente terrenal, como vamos a ver más adelante lo que eso pueda significar en términos de verdad, por una mirada completamente diferente en donde todo esto se altera. En resumen, la modernidad comienza a configurarse desde tres grandes acontecimientos que van a significar la enajenación de la tierra, del mundo. Lo que hoy en día va a significar que nos encontramos ante una criatura transformada, modificada en términos de
su origen, su primera configuración es en el mundo griego y que esa transformación está asignada por la productividad, por el hecho de que el ser humano se ha vuelto tremendamente productivo, pero además que ve la realidad, la ha configurado desde la productividad. Esas serían como las grandes ideas para poder avanzar. Estamos viendo el planeta desde una perspectiva exterior a ella. En lugar de ganar el universo, en realidad lo que estaría pasando es que perdemos la terrenalidad. El mundo perdió su carácter objetivo, el ser un vínculo entre seres humanos para volverse simplemente una realidad que parece natural en el sentido de que lo esencial a ella es este carácter de generación y corrupción que es propio en todo lo que pertenece a la naturaleza y no es humano, cosas que aparecen y desaparecen. Yo creo que de esa manera podemos resumir este parágrafo 35 y continuar con el siguiente, el número 36.